Le agradecemos como siempre a Mario Rigada, que nos pone en perspectiva otras noticias. Vamos a ir a presentar de inmediato nuestro panel. Constanza Jorquera, muchas gracias por acompañarnos. Ella es analista internacional de la USACH, es investigadora más del Centro de Estudios Coreanos de la USACH, secretaria general subrogante del Foro Permanente de Política Exterior. Bienvenida. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también a Francisco Urdines. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Doctor en Ciencia Política, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, investigador de los Centros de Estudios Internacionales y de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica. Habíamos estado por Zoom antes. Primera vez presencial que los tenemos en el programa, así que bienvenidos con todas las medidas sanitarias que ustedes ven que tenemos también puestas. Primero me gustaría preguntarte, Constanza, ¿qué es lo más clave a tu juicio de esta Asamblea Popular que sabemos que no deciden nada, en el fondo ratifican nomás, pero igual, como de escenificación de poder? ¿Qué es lo más relevante? Para mí tiene que ver con los plazos. Asia y China en particular es mucho de símbolos. Bien, además que este plan quinquenal, que no es tan quinquenal. No, mira el 2035. Claro, las dos sesiones, la pandemia, coinciden con los 100 años del Partido Comunista. Sí, en junio, julio. Entonces también busca una reafirmación del gran sueño chino de Xi Jinping, del rejuvenecimiento de la nación china, también de dar como mucha esperanza a las nuevas generaciones. A nivel interno se ha dado mucho énfasis a los jóvenes, a nivel de cultura popular, de redes sociales, que eso es algo que no se ve mucho en Occidente porque nos fijamos como en las grandes metas económicas y tecnológicas, pero también busca allanar el camino para consolidar este gran proyecto del socialismo con las características chinas que conocemos y el liderazgo de Xi Jinping, que pese a lo que se pueda decir también internamente a partir del manejo de la pandemia fue criticado sobre todo por los jóvenes. Entonces busca consolidar ese sello, ese proyecto de que el Partido Comunista sigue vigente, considerando que es un partido envejecido, o sea, el Comité Permanente del Politburó tiene 7 personas, no hay herederos políticos que tenga Xi Jinping hasta el momento. Entonces la idea es evitar una decepción por parte de la ciudadanía porque hay un punto que tiene que ver con la legitimidad y busca eso. Quiero preguntarte, Francisco, bueno, ¿dónde está el poder en China? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque sabemos que hay un Partido Comunista Chino, que es el eje de todo el poder. Tiene 364 miembros del Comité Central, después viene el Politburó que tiene 25 y después el Comité Permanente al cual hacía alusión Constanza que tiene 7, a la cabeza de todo, Xi Jinping. Pero uno puede encontrar los empresarios, puede encontrar el Partido Comunista, puede encontrar el ejército, pero ¿dónde está el poder realmente? El corazón del poder. Bueno, el corazón está en Xi Jinping, ¿no? Y en lo que él significa para el Partido Comunista. Pero ¿en qué perspectiva te lo pregunto? Porque ese corazón necesita sangre para poder fluir y para poder latir. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que tener bajo control o de dónde tienen que venir los respaldos, las arterias, la sangre, para que él siga siendo el corazón del poder en China? Es buenísima la pregunta. El Politburó es clave, pero el Partido Comunista es como una gran red que parte del interior de China, de cada pueblo, donde hay un delegado. Cada delegado responde a una gobernación y es literalmente un árbol que confluye en una cúspide, que en este caso es Xi Jinping, y la legitimidad tiene que ser amplia. Para poder llegar a la posición de Xi Jinping, tiene uno que haber pasado incluso por todo el espectro del partido, haber cumplido posiciones a nivel político comunal. En la base. En la base, tener mucha política de base. Y los van cambiando de regiones, además, a lo largo de sus carreras también. Los van cambiando de regiones, algunos incluso en el medio ocupan posiciones dentro de empresas. Xi Jinping tuvo un rol central en las provincias del oeste y eso le dio mucho crédito. Entonces uno tiene que probarse mucho hasta llegar a la posición en la que él está. ¿Y qué poder real tiene el ejército en China? El ejército responde a la cúspide del partido. Yo creo que el poder que tiene el ejército hoy es enormemente disuasivo. Constanza recién hablaba de la importancia de la legitimación. Uno de los ejes de este plan quinquenal tiene que ver con la política hacia Hong Kong y también hacia Taiwán indirectamente. ¿Por qué? En 2049, que se ve tan lejano, se cumplen 100 años de la República Popular China y el sueño del partido es que China esté unificada. Claro. Y eso no se puede lograr sin ejército. Bueno, y ahí tenemos en el fondo un país, dos sistemas. Tenemos evidentemente Hong Kong, ex colonia británica, tenemos
también tenemos en el fondo el tema de Taiwán, que no necesariamente toda la gente tiene que saberlo, pero cuando se produce en el fondo el triunfo de los comunistas, Chiang Kai-shek huye a Taiwán, los nacionalistas se van, y en ese minuto entonces quedan los comunistas gobernando la parte continental y queda esta isla que al principio tenía el reconocimiento internacional, después se lo quitan, que es Taiwán, que es en el fondo la vertiente de los nacionalistas y donde se quedan en el fondo. Pero la ambición de unificar el país, ¿cómo se conjuga con esto de un país, dos sistemas, Hong Kong, Taiwán, invadir algún día Taiwán, tomar control, Hong Kong con las nuevas leyes? Tiene que ver mucho con las relaciones que tiene el partido en China continental con los líderes de Hong Kong y Taiwán, por ejemplo. Vemos que con la Ley de Seguridad Nacional está mucho más estricto el control de Hong Kong. Carrie Lam sabemos que no estaría allí si no tuviera... Que es la delegada de China en Hong Kong. Claro, no tendría el beneplácito de Beijing si no estaría allí en estos momentos. En el caso de Taiwán, la presidenta Tsai Ing-wen es mucho más lejana porque anteriormente y paradójicamente con el Kuomintang las relaciones eran bastante buenas. Entonces tiene que ver también por un lado reafirmar el poder, el tema de lograr este gran proyecto donde China no puede perder, pero también con evitar la contención política y la contención geopolítica, porque vemos que se ha formado, sobre todo hace un par de años, a partir de la estrategia Indo-Pacífica de Estados Unidos y de India, esta especie de cordón entre India, Japón, Australia y Estados Unidos. Entonces hay una especie como de muro de contención, nos recuerda mucho a la Guerra Fría, ¿cierto? Donde también están ambivalentes las Coreas, Japón, etcétera. Constanza, ¿tú crees que se termina la democracia o está en serio riesgo en Hong Kong, la democracia entre comillas, que se supone que sí va a respetar en Hong Kong? Que es lo que se le prometió también a Reino Unido cuando deja de ser colonia y se la devuelven en el fondo a China, con esta ley que no solo en el fondo permite detener a quien no se alinee con la postura oficial, sino que además pretenden ahora en esta asamblea aprobar otra ley que puede restringir y solo los verdaderos patriotas podrán ser candidatos. Exacto. En el fondo en Hong Kong. Entonces, ¿está realmente en riesgo esta diferencia que tenía Hong Kong? Claro, aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es democracia y autonomía. Sí. En el caso de Hong Kong es podríamos decir, una democracia procedimental por el tema de las elecciones. Tutelada, democracia tutelada, no sé cómo se podría decir. Tutelada, o sea, internet libre, ese tipo de cosas, pero tenemos a Beijing, ¿cierto? Sí, siempre democracia detrás. No es, pero al menos en comparación con China, exacto, que una dictadura hecha y derecha, había algo de libertad distinta. El tema es la autonomía. Vemos que este acuerdo que se realiza con Reino Unido tiene un vencimiento, el 2047. No dice queda mucho tiempo, pero en el caso de China eso es mañana, o sea, hay que planificar todo con mucha anticipación. Yo diría que un punto importante que hay que observar es que esto del tiempo ya no es tan así en China, está acelerando todo, se ve su actuar un poco más nervioso, si lo pusiéramos como en una persona, de ver que los tiempos en el sistema internacional no son tan lentos ni tan a largo plazo, sino que todo está cambiando. Entonces, ahí está el problema. Francisco, tú decías además para controlar Hong Kong, para controlar eventualmente, si quisieran, Taiwán, necesitan el ejército, tema de poder. Otro tema de poder es la economía y esta expansión impresionante que tiene hace décadas China. Las metas que han puesto de crecimiento son conservadoras, 6%, cuando todos creen que va a crecer al 8%, pero si crece al 8% es como wow. Sobrepasamos nuestra meta incluso. Pero tiene varias cosas ahí. Quisiera preguntarte qué es lo que estamos viendo en esta Asamblea Popular que se está enviando como mensaje respecto a las metas en tecnología, en consumo interno, que es importante para China. Sí, a nivel económico yo diría que este plan quinquenal propone un realineamiento del modelo de los últimos 3-4 planes. Lo llaman algo así como de la doble circulación, pero básicamente consiste en refocalizar la economía doméstica, que ese sea el motor del crecimiento. Esperan un mundo mucho más dañado de lo que venía siendo en los últimos años. China sale más o menos bien de la pandemia, el resto del mundo aún no, por lo tanto el foco será el mercado doméstico, pasar de una industria de manufacturas a una industria de servicios con fuerte foco en la tecnología. Eso también trae aparejado el desarrollo de energías renovables y alternativas, que es el caso de la energía nuclear, que es muy importante. Y hay un tema central que tiene que ver en el largo plazo, pero como veníamos diciendo, no tan largo, es la necesaria proyección del yuan chino como moneda
de referencia internacional. Que tiene mucha polémica porque sí se está subvaluada y siempre ha sido una pelea con Estados Unidos. Sí, y un país en ascenso, digamos, no se logra constituir como potencia en tanto no tiene control sobre su barrio. Estados Unidos lo hizo a fines del siglo XIX y principios del XX, que es lo que hablábamos recién. Una moneda de referencia internacional que aún tampoco la tiene China y la está buscando. Y en tercer lugar, en la tercera pierna, yo diría que es lo que llamamos soft power en relaciones internacionales, que es la aceptación de la opinión pública global sobre cómo se maneja el país. Ahí están muy al debe aún. ¿Cómo escribirías, Constanza, la economía china? Y te lo pregunto, bueno, tienen metas como 3% de inflación, deuda 3,6%, de 3,2 que era anteriormente, porque ahora ya van a necesitar gastar menos, se supone, a raíz de, en el fondo, de la pandemia más o menos controlada, 11 millones de nuevos empleos, el desempleo en 5,5%, pero esta no es una economía de mercado, como conocemos en otros países, y quisiera pedirte a ti que la describas, qué tan centralizada es, cuando, por ejemplo, el Estado puede decirle a los bancos tienen que mantener un 30% de crecimiento en los créditos a las pequeñas y medianas empresas. Estas son las líneas de para dónde va la economía. ¿Cómo se describe esa economía? ¿Cómo funciona en China la economía? Bueno, popularmente se le ha llamado capitalismo de Estado o capitalismo confuciano. Y cuando se le ponen apellidos yo soy un poco crítica. Esto también responde a una lógica, yo diría, regional de cómo se concibe la relación entre el Estado y los privados. Y en el caso de China tenemos que hay una intervención muy fuerte, como tú bien decías, no solamente que los grandes actores económicos estén relacionados con el gobierno, sino que sean miembros del partido también. Y ahí está toda esta especie de que se ha hablado incluso de crecimiento artificial por cierto manejo, pero yo diría que el gran punto tiene que ver con transformar esta idea de la fábrica del mundo, que era China económicamente, donde era muy barato, donde todos podían invertir, donde estaban las grandes oportunidades, y ahora hay muchas más restricciones. O sea, China tiene más capacidad y tiene más control a nivel, y know-how también a nivel económico, de poner las reglas del juego, sobre todo actores extranjeros. Entonces, ahí está el punto. Lo otro tiene que ver con un aspecto que no muchas veces se menciona, pero es el lujo. Y tiene que ver con no solamente consolidar el consumo interno y esta idea de una gran clase media y derribar la pobreza, en fin, sino que los chinos también consuman y consuman bastante. Y sobre todo motivar sectores no tradicionales como, de hecho también lo había mencionado Francisco, como el turismo, como servicios, como plataformas tecnológicas, compras por internet. O sea, en China te hace más independiente. Si tú fortaleces el mercado interno y la tecnología, tienes dos fuentes de dependencia, la tecnología de Estados Unidos y además las exportaciones que se van disminuyendo y te hacen más libre también para tomar decisiones geopolíticas. Francisco, te quiero preguntar, se nos va acabando el tiempo, ¿este es un gigante fuerte o es un gigante que tiene uno o más de un pie de barro? Te lo pregunto en el fondo, ¿cuáles son las debilidades de China? Aparte, bueno, yo si me hago cargo yo de esta opinión, yo lo considero una dictadura y creo que el tema de los derechos humanos es un tema que debiera ser súper cuestionable, pero claro, con este tamaño, en el fondo, todos de izquierda a derecha miran para el lado, eso no es tema. Sí, China es una autocracia y eso no es discutible, pero sí es una potencia real, digamos, con raíces reales de poder. Para mí, lo que mencionaba antes, le falta legitimidad internacional, que es esto que llamamos soft power, en parte por ser una autocracia, pero proyecta ser la economía más grande del mundo en 10 años, y eso es casi un hecho, será así. Tiene mucha proyección militar, sobre todo en su barrio, por lo tanto, es, junto con Estados Unidos hoy, la potencia que rige el sistema internacional. Es prácticamente un bipolarismo emergente este. Entonces, estamos hablando de un país que va a definir no solo la región asiática, sino nuestras vidas por los próximos años. Y no es un elemento de tensión, tú dices externo, el tema de la democracia y los derechos humanos para la legitimidad, ¿no? Pero internamente, o es otra la cultura y sí se lo permite, cuando tú vas haciendo apertura económica, ¿eso en algún momento no tensiona la falta de libertad política? Es un punto buenísimo que la ciencia política se pregunta. Cuando China entró a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, en 2001, el ala más liberal de Estados Unidos esperaba esto. A mayor libertad económica en China, habría mayor libertad política. Y no ha sucedido.
probablemente las generaciones jóvenes sí demanden lo que sus padres no demandaron. En Hong Kong, la generación joven, ni qué decir en Taiwán, tiene otro chip. En China continental, no sé si tanto, pero en el largo plazo, sin dudas que un mayor contacto con el mundo, un mayor desarrollo económico genera mayor demanda por libertades. ¿Crees lo mismo, Constanza? Sí, estoy de acuerdo, pero también indicaría la legitimidad asociada con el tema de la satisfacción de las necesidades y las expectativas. Si la generación joven ve satisfecha su expectativa respecto a qué nivel de vida aspiran a tener, van a legitimar el gobierno. Lamentablemente, uno podría decir, todos en China forman parte del Partido Comunista, no es así, un grupo muy selecto, muy de élite, pese a que son millones de personas. Entonces, el tema de la crisis global que estamos viviendo es una encrucijada para China, porque si no cumple sus promesas... O sea, ¿más daño, crees tú, podría ser al sistema autocrático, dictatorial, una crisis económica que el beneficio que se ha dicho que podría, que el daño que se ha dicho que podría producirle la expansión económica? Exactamente. O sea, en palabras muy simples, si yo no tengo el dinero para satisfacer mis necesidades, es decir, si este gobierno no responde a mis expectativas, ya no lo legitimo. Constanza, Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Que gusta más verlos en persona, en medio, cuando ya lo va permitiendo, a medida que lo va permitiendo esta pandemia. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, bueno, importante reflexionar, estamos hiperconectados. Lo está Estados Unidos con los bonos soberanos que tiene China y con toda la dependencia que tienen uno de otro. Estamos nosotros con el cobre y con tantas cosas más, ¿no? Con China, importante para ampliar la mirada, tener siempre una conexión global. Nos vemos la próxima semana. Chao.